El CEO no había sonreído en 6 años, hasta que la nueva asistente hizo algo que él creyó imposible. La lluvia golpeaba los enormes ventanales del piso 45 de la torre empresarial en Polanco, Ciudad de México, mientras Santiago Mendoza revisaba los informes trimestrales con la misma expresión que había mantenido durante los últimos 6 años, fría, calculadora, impenetrable. A sus 35 años, era considerado uno de los empresarios más exitosos y temidos de México, director ejecutivo de Mendoza Industries, un imperio que había construido desde las cenizas de la tragedia. Señor Mendoza, la voz temblorosa de su secretaria interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. La candidata para el puesto de asistente ejecutiva ha llegado. Santiago no levantó la vista de los documentos. En los últimos 6 meses había despedido a 5 asistentes. Ninguna había durado más de 3 semanas, no por incompetencia profesional, sino porque no soportaban trabajar con un hombre que parecía haber perdido la capacidad de sentir cualquier emoción humana. «Que pase», murmuró con su característica frialdad. La puerta se abrió y entró una mujer de aproximadamente 28 años, cabello castaño recogido en un moño elegante, vestida con un traje azul marino que reflejaba profesionalismo sin ser pretencioso. Pero lo que más llamó la atención de Santiago no fue su apariencia impecable, sino la confianza serena con la que caminaba, sin la nerviosidad que habían mostrado todas las candidatas anteriores. «Buenos días, señor Mendoza. Soy Isabela Ramírez», dijo con una sonrisa genuina que iluminó brevemente la oficina gris. Santiago finalmente levantó la mirada, y por una fracción de segundo algo se movió en su pecho. Los ojos de Isabela eran de un verde intenso, y había en ellos una calidez que contrastaba dramáticamente con el ambiente glacial de su oficina. «Siéntese», ordenó, recuperando rápidamente su compostura. «Veo que estudió administración en el Tecnológico de Monterrey y tiene experiencia en empresas medianas. ¿Por qué quiere trabajar aquí?» Isabela se acomodó en la silla frente al escritorio, manteniendo contacto visual. «Porque creo que las empresas grandes necesitan personas que recuerden que detrás de cada decisión hay seres humanos. Y porque he investigado su trayectoria, señor Mendoza. Lo que logró después de...» Hizo una pausa cuidadosa. «Después de los eventos de hace 6 años es admirable». La mandíbula de Santiago se tensó. Nadie mencionaba los eventos en su presencia. El accidente que le había arrebatado a su esposa y a su hijo de 5 años en una carretera de Cuernavaca. El momento en que su mundo se había desmoronado y él había decidido sepultar sus emociones para siempre. «Eso es historia antigua», dijo con una voz que podría haber congelado el café que su secretaria anterior acababa de servir. «Lo que me interesa es si puede manejar un horario de 12 horas diarias, reuniones con clientes internacionales y trabajar con alguien que no tiene tiempo para charlas personales». Isabela asintió. «Puedo hacerlo. Pero también creo que un líder efectivo necesita más que eficiencia. Necesita conexión humana, aunque sea mínima». Santiago la miró con una mezcla de sorpresa e irritación. Había esperado una respuesta sumisa, no un desafío sutil. Durante 6 años, todos a su alrededor habían aceptado su transformación en una máquina de hacer dinero sin cuestionarlo. «Señorita Ramírez», dijo lentamente, «yo no pago por consejos de vida, pago por resultados. Si no puede separar lo profesional de lo personal, esta no es la posición para usted». Isabela se inclinó ligeramente hacia adelante. «Entiendo perfectamente, señor Mendoza, y le aseguro que mis resultados hablarán por sí solos. Solo no creo que sea imposible ser exitoso y mantener la humanidad al mismo tiempo». Hubo un silencio tenso. Santiago estudió a la mujer frente a él, tratando de entender por qué sus palabras lo habían afectado de una manera que no había experimentado en años. Era como si alguien hubiera encendido una pequeña llama en una habitación que había estado a oscuras durante demasiado tiempo. «El salario es de 40,000 pesos mensuales. Horario de lunes a sábado, 7 de la mañana a 7 de la noche. Si acepta, empieza mañana», dijo finalmente. Isabela sonrió de nuevo, y esta vez Santiago sintió algo extraño. El impulso de corresponder esa sonrisa. «Acepto. Nos vemos mañana a las 7, señor Mendoza». Mientras Isabela salía de la oficina,
Santiago se quedó mirando la puerta cerrada, preguntándose qué acababa de pasar y por qué, por primera vez en 6 años, tenía curiosidad por el día siguiente. Isabela llegó a las 6:45 de la mañana, 15 minutos antes de la hora acordada. La torre empresarial en Polanco estaba apenas despertando. Los primeros rayos de sol se filtraban entre los edificios circundantes, pintando de dorado las ventanas de cristal. El guardia de seguridad la miró con curiosidad mientras registraba su entrada. ¿Nueva asistente del señor Mendoza?, preguntó con una sonrisa compasiva. «Que Dios la bendiga, señorita». Isabela subió al elevador preguntándose qué había provocado esa reacción. En el piso 45 encontró a Santiago ya instalado en su oficina, revisando documentos con la misma intensidad con la que un cirujano operaría a un paciente. «Buenos días, señor Mendoza», dijo Isabela al entrar. Santiago levantó la vista brevemente. Llevaba un traje gris oscuro impecablemente cortado, y su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás. Pero lo que más llamó la atención de Isabela fueron las ligeras ojeras bajo sus ojos, como si no hubiera dormido bien. «Llegó temprano», observó sin emoción. «Su escritorio está allí», señaló hacia un área adyacente visible a través de las paredes de vidrio de su oficina. «María Elena, mi secretaria, le explicará los sistemas y procedimientos. Tengo una videollamada con Japón en 20 minutos». Durante las siguientes horas, Isabela se familiarizó con la rutina de Santiago. Era meticulosa, casi obsesiva. Cada reunión tenía horarios precisos, cada documento estaba archivado según un sistema complejo pero eficiente. Cada decisión se basaba en datos fríos y análisis exhaustivos. A las 10:30, mientras organizaba la agenda de la semana, Isabela notó algo. En toda la oficina de Santiago, decorada con muebles modernos y costosos, no había ni una sola fotografía personal, ningún objeto que reflejara su personalidad o historia. Era como si hubiera borrado deliberadamente cualquier rastro de su vida anterior. «Señor Mendoza», dijo a través del intercomunicador, «tiene una reunión con los inversionistas brasileños a las 2. ¿Prefiere que ordene almuerzo del restaurante usual?» «No almuerzo durante las reuniones», respondió secamente. Isabela frunció el ceño. Según María Elena, Santiago rara vez almorzaba, y cuando lo hacía, era algo rápido en su escritorio mientras trabajaba. A las 2:15, cuando los inversionistas llegaron, Isabela observó la reunión desde su escritorio. Santiago hablaba con fluidez en portugués, presentando cifras y proyecciones con una precisión que impresionaba, pero su lenguaje corporal era tenso, distante. La reunión se extendió hasta las 4:30. Cuando los brasileños se marcharon, visiblemente satisfechos pero comentando en voz baja sobre la frialdad del CEO, Isabela tomó una decisión. Preparó 2 tazas de café de la máquina especial que había en la oficina ejecutiva, añadiendo a una de ellas un toque de canela, como había notado que le gustaba a Santiago durante su observación matutina. Golpeó suavemente la puerta de cristal. «Adelante. Pensé que podría necesitar un café», dijo Isabela, colocando la taza en su escritorio. «Y quería comentarle que los brasileños parecían muy interesados en el proyecto de expansión». Santiago miró la taza con sorpresa. «No necesito que me traiga café. Para eso está María Elena». «Lo sé», respondió Isabela sin inmutarse, «pero María Elena está en su descanso, y usted lleva 6 horas trabajando sin parar. A veces las pequeñas cortesías hacen la diferencia». Santiago tomó la taza automáticamente y se detuvo al probar el café. La canela. ¿Cómo había notado que le gustaba así? Durante un momento, su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. «Los brasileños quieren cifras adicionales sobre el mercado mexicano», dijo, regresando abruptamente a los negocios. «Necesito que coordine con el departamento de investigación para tener un reporte completo mañana». «Por supuesto, pero señor Mendoza», Isabela vaciló, «¿puedo hacerle una pregunta?» Santiago la miró con cautela. «Depende de la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tomó un descanso real? No me refiero a dormir 4 horas y regresar. Hablo de, no sé, caminar por Chapultepec, comer tacos en la calle, ver una película». La pregunta golpeó a Santiago como una bofetada. Sus ojos se endurecieron. «Señorita Ramírez, le dije ayer que no pago por consejos de vida.
Mi vida personal no es asunto suyo. Tiene razón, admitió Isabela, pero no retrocedió. Pero sí es mi asunto asegurarme de que mi jefe no colapse por agotamiento en medio de una negociación importante. Santiago la estudió durante un largo momento. Había algo en la manera directa pero respetuosa en que Isabela le hablaba que lo desconcertaba. No era confrontación, sino preocupación genuina. Hacía tanto tiempo que nadie se preocupaba por él como persona que casi había olvidado cómo se sentía. «Puede retirarse», dijo finalmente, su voz más suave de lo habitual. Mientras Isabela salía, Santiago se quedó mirando la taza de café en sus manos. El sabor de la canela le recordó algo lejano, una época en que los pequeños detalles como ese tenían importancia, cuando alguien más se preocupaba por cómo le gustaba el café. Por primera vez en 6 años, Santiago Mendoza sintió algo parecido a la nostalgia, y no estaba seguro de si eso era bueno o peligroso. Una semana después, Isabela había establecido una rutina que sorprendía a todo el equipo de trabajo. Llegaba antes que Santiago. Tenía su café listo con la cantidad exacta de canela y había logrado algo que nadie creía posible: hacer que las reuniones terminaran a tiempo sin que el CEO perdiera la paciencia. Era viernes por la tarde y la lluvia volvía a golpear las ventanas de la torre empresarial. Santiago revisaba contratos cuando escuchó algo inusual: risas provenientes del área de recepción. Se acercó a la puerta de su oficina y vio a Isabela conversando con María Elena y 2 empleados del departamento de contabilidad, todos sonriendo mientras compartían algo que parecía ser comida casera. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Santiago, su voz cortando el ambiente alegre como un cuchillo. Todos se dispersaron inmediatamente, excepto Isabela, quien se acercó con calma. «Es el cumpleaños de María Elena», explicó. «Le traje un pastel que hice anoche, 3 leches, su favorito». Santiago frunció el ceño. «Este es un lugar de trabajo, no una fiesta. Tenemos el reporte de Japón pendiente y...» «Ya está terminado», lo interrumpió Isabela suavemente, entregándole una carpeta. «Lo envié hace 1 hora. Los japoneses confirmaron su satisfacción con los números». Santiago tomó la carpeta, sintiéndose extrañamente desarticado. Durante 6 años, había usado el trabajo como excusa para evitar cualquier tipo de celebración o momento personal. Isabela acababa de quitarle esa excusa. «María Elena lleva trabajando aquí 12 años», continuó Isabela. «Creo que 5 minutos de reconocimiento no van a hundir la empresa». Santiago miró hacia María Elena, quien lo observaba con una mezcla de esperanza y temor. Se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había reconocido el trabajo de alguien más allá de un bono anual. «5 minutos», murmuró finalmente, regresando a su oficina. Pero en lugar de trabajar, se quedó observando a través del cristal cómo Isabela logró que todos regresaran, cómo cortó el pastel con cuidado, cómo María Elena se enjugó los ojos cuando sus compañeros le cantaron las mañanitas. Era como ver un mundo que había olvidado que existía. 1 hora después, Isabela entró a su oficina con un pequeño plato. «Le guardé un pedazo», dijo, colocándolo en su escritorio. Santiago miró el trozo de pastel como si fuera un objeto alien. «No como dulces». «¿No come dulces o no se permite comer dulces?», preguntó Isabela, sentándose en la silla frente a él sin ser invitada. «¿Cuál es la diferencia?». Isabela se inclinó hacia adelante. «La diferencia es que uno es una preferencia y lo otro es un castigo autoimpuesto». Santiago sintió que algo se tensaba en su pecho. «No sabe de qué habla». «Tal vez no», admitió Isabela, «pero sé lo que veo. Veo a un hombre que se levanta a las 5 de la mañana, trabaja hasta las 9 de la noche, come apenas lo suficiente para sobrevivir y vive como si estuviera cumpliendo una sentencia en prisión». «Mi estilo de vida no es asunto suyo», replicó Santiago, pero su voz carecía de su usual firmeza. «Señor Mendoza», Isabela dijo suavemente, «puedo ver el dolor en sus ojos. No sé qué pasó hace 6 años, pero sea lo que sea, no creo que la solución sea dejar de vivir». Santiago se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana. La Ciudad de México se extendía ante él, millones de luces comenzando a encenderse al anochecer. Durante un momento, el silencio llenó la oficina. «Mi esposa se llamaba Carmen»,
dijo finalmente sin voltear. Mi hijo, Mateo, tenía 5 años. Amaba los dulces, especialmente el pastel de 3 leches. Isabela sintió que el corazón se le encogía, pero no dijo nada. Íbamos a Cuernavaca para celebrar nuestro aniversario. ¿Un conductor ebrio? Santiago cerró los ojos. Los perdí a ambos en un instante, y yo estaba en una reunión de trabajo. Llegué al hospital 2 horas después. Lo siento, susurró Isabela. Santiago se volvió hacia ella, y por primera vez, Isabela vio la profundidad real del dolor en sus ojos. Decidí que si el trabajo era más importante que estar con ellos en vida, entonces sería lo único que importaría en adelante, sin distracciones, sin emociones, sin riesgo de volver a fallar. Isabela se levantó lentamente y se acercó a él. Pero eso no es vivir, señor Mendoza. Eso es apenas existir. Santiago la miró, y por un momento algo se quebró en su expresión. No sé cómo hacer otra cosa. Isabela tomó el plato con el pastel y lo colocó entre ambos. ¿Qué tal si empezamos con algo pequeño? Santiago miró el pastel, luego a Isabela. Después de lo que pareció una eternidad, tomó el tenedor y probó un pequeño bocado. El sabor dulce, la textura suave, todo le recordó a risas de niño y mañanas de domingo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Está delicioso», murmuró, y por primera vez en 6 años, Santiago Mendoza esbozó algo que se parecía peligrosamente a una sonrisa. El lunes siguiente llegó con una diferencia sutil pero notable. Santiago entró a la oficina a las 7:15 en lugar de las 6:30, y cuando Isabela le ofreció su café matutino, murmuró un «gracias» casi inaudible. Para cualquier observador externo, habría sido insignificante, pero para Isabela representaba un pequeño milagro. «Buenos días, señor Mendoza», saludó Isabela con su sonrisa habitual. «Tiene la reunión con el consejo directivo a las 9. Almuerzo con los representantes de Samsung a la 1 y...» «Isabela», la interrumpió Santiago, y ella se sorprendió al escuchar su nombre de pila por primera vez. «Sobre el viernes, agradezco su comprensión». Isabela asintió con calidez. «No tiene que agradecer nada. Todos necesitamos que alguien nos recuerde que somos humanos de vez en cuando». Durante la reunión del consejo directivo, Isabela notó cambios sutiles en Santiago. Seguía siendo directo y eficiente, pero había menos tensión en sus hombros, y cuando el vicepresidente de marketing hizo una pregunta que consideraba estúpida, Santiago no lo fulminó con la mirada como solía hacer. A las 11:30, mientras Isabela organizaba documentos en su escritorio, Santiago se acercó con algo inusual. Vacilación. «¿Podría pedirle un favor personal?», preguntó, como si las palabras le costaran trabajo. Isabela levantó la vista, intrigada. «Por supuesto». Santiago le extendió una pequeña tarjeta dorada. Era el cumpleaños de Mateo hoy. Habría cumplido 11 años. Cada año, Carmen y yo llevábamos flores a su lugar favorito en Chapultepec. Yo no he ido desde el accidente, pero pensé que tal vez le gustaría que lo acompañe», preguntó Isabela suavemente. Santiago asintió, incapaz de hablar. A las 3 de la tarde, después de cancelar 2 reuniones menor importantes, Santiago e Isabela caminaban por el bosque de Chapultepec. Santiago llevaba un ramo de girasoles amarillos, y su usual traje había sido reemplazado por jeans y una camisa casual que lo hacían ver años más joven. «Mateo amaba este lugar», dijo Santiago mientras se dirigían hacia el lago, «especialmente los fines de semana. Carmen y yo lo traíamos a alimentar a los patos, a correr, a volar cometas». Se detuvieron junto a un gran ahuehuete, un árbol centenario cuyas ramas se extendían como brazos protectores. Santiago colocó las flores en la base del árbol y se quedó inmóvil durante varios minutos. «¿Sabe qué es lo más difícil?», preguntó finalmente. «¿Qué?», respondió Isabela. Que dejé de ver su rostro claramente. Durante años me forcé a no recordar porque dolía demasiado, y ahora hay momentos en que tengo que esforzarme para recordar cómo sonaba su risa. Isabela sintió lágrimas en sus propios ojos, pero está recordando ahora. Santiago se volvió hacia ella. «Sí, y es gracias a usted. Por primera vez en 6 años, puedo recordar sin que se sienta como si me estuvieran arrancando el corazón». Se sentaron en una banca cercana, observando a las familias que paseaban por el parque.
Un niño pequeño corrió hacia el lago persiguiendo a los patos, y Santiago sonrió involuntariamente. Mateo hacía exactamente eso. Carmen siempre tenía que gritarle que no se acercara demasiado al agua. «Hábleme de ella», dijo Isabela. «De Carmen». Santiago vaciló, pero después comenzó a hablar. Le contó sobre cómo conoció a Carmen en la universidad, sobre su primer beso bajo la lluvia, sobre cómo ella lo convenció de que la vida era demasiado preciosa para pasarla solo trabajando. Le habló de las mañanas de domingo en la cama, de los viajes espontáneos a la playa, de cómo Carmen bailaba en la cocina mientras cocinaba. «Era todo lo que yo no era», dijo finalmente. «Espontánea, alegre, valiente. Me enseñó que el éxito sin amor era solo una cárcel elegante». «¿Y por qué dejó de creer en eso?», preguntó Isabela. Santiago guardó silencio durante un largo momento. «Porque cuando los perdí, me di cuenta de que todo lo que Carmen me había enseñado se sentía como una mentira. El amor no me protegió del dolor. La alegría no evitó la tragedia. Así que decidí que era mejor no sentir nada». Isabela tomó su mano gentilmente. «Pero el dolor que siente ahora es prueba de cuánto los amó. Y el hecho de que pueda estar aquí recordándolos significa que ese amor no murió con ellos». Santiago miró sus manos unidas y sintió algo que había estado dormido durante años: esperanza. «No sé cómo volver a ser esa persona», admitió. Isabela sonrió. «No tiene que ser esa persona. Puede ser una nueva versión de usted mismo, una que honre su memoria viviendo plenamente, no apenas sobreviviendo». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Chapultepec, Santiago Mendoza sintió algo que no había sentido en 6 años: el deseo de ver qué traería el día siguiente. Y por primera vez desde el accidente, cuando sonrió, la sonrisa llegó hasta sus ojos. Las siguientes 2 semanas trajeron cambios que sorprendieron a todo el equipo de Mendoza Industries. Santiago comenzó a llegar a las 7:30, en lugar de las 6:30, y lo más sorprendente de todo, instituyó algo llamado Viernes de Reconocimiento, donde personalmente agradecía el trabajo excepcional de sus empleados. Isabela observaba estos cambios con una mezcla de orgullo y creciente preocupación por sus propios sentimientos. Cada sonrisa que lograba arrancarle a Santiago, cada momento en que lo veía relajarse, hacía que algo cálido creciera en su pecho. Era peligroso, lo sabía, pero no podía evitarlo. «Isabela», dijo Santiago una mañana de jueves, entrando a su área de trabajo con 2 tazas de café. «Le traje café». Isabela lo miró sorprendida. Era la primera vez que él le traía algo a ella. «Gracias, señor Mendoza». «Santiago», la corrigió suavemente. «Cuando estamos solos puede llamarme Santiago». El nombre se sintió extraño pero agradable en sus labios. «Gracias, Santiago». Se sentó en la silla frente a su escritorio, algo que habría sido impensable un mes atrás. Quería preguntarle algo. «El sábado es el Día de Muertos. Normalmente trabajo, pero pensé que tal vez podríamos visitar a Carmen y Mateo en el cementerio». Isabela sintió un nudo en la garganta. «¿Está seguro? Es un paso muy grande». «Lo sé, pero creo que es hora, y me gustaría que me acompañara, si no le importa trabajar un sábado». «No sería trabajo», dijo Isabela suavemente. «Sería un honor». El sábado por la mañana, Santiago recogió a Isabela en su Mercedes negro. Pero en lugar de la tensión habitual, había algo diferente en él. Llevaba jeans oscuros y un suéter gris que lo hacían ver menos como el CEO implacable y más como el hombre que realmente era. «¿Está nervioso?», preguntó Isabela mientras se dirigían al Panteón Francés de la Piedad. «Aterrorizado», admitió Santiago. «No he estado ahí desde el funeral. Pensé que si no iba, podría fingir que no había pasado realmente». A Isabela puso su mano sobre la de él en el volante. «No está solo esta vez». El cementerio estaba lleno de familias mexicanas celebrando el Día de Muertos, decorando tumbas con cempasúchiles, pan de muerto y fotografías. El aire olía a copal y flores, y había música mariachi en la distancia. Santiago se detuvo frente a una tumba doble de mármol blanco. Carmen Mendoza de Mendoza y Mateo Mendoza Hernández estaban grabados en letras doradas, junto con fechas que mostraban una vida demasiado corta y otra apenas comenzada. Santiago colocó las flores que había traído, cempasúchiles para Carmen
que adoraba su color naranja vibrante, y pequeños girasoles para Mateo. Sus manos temblaban mientras las acomodaba. «Hola, mi amor», susurró, y Isabela se apartó discretamente para darle privacidad. «Sé que he estado ausente. Sé que me prometiste que cuidaría de mí mismo y no lo hice, pero conocí a alguien que me está ayudando a recordar cómo vivir». Isabela sintió que su corazón se aceleraba al escuchar esas palabras. «No de la manera en que piensas», continuó Santiago, como si Carmen pudiera escucharlo. «Isabela es especial. Me recuerda a ti en muchas formas. Tu gentileza, tu manera de ver lo bueno en todo, creo que te agradaría». Santiago se arrodilló junto a la tumba de Mateo. «Y tú, pequeño campeón. Tu papá ha sido muy tonto. He desperdiciado 6 años sintiéndome culpable por no estar contigo cuando me necesitaban. Pero Isabela me ayudó a entender que la mejor manera de honrar su memoria es viviendo la vida que ustedes hubieran querido que viviera». Las lágrimas corrían por las mejillas de Santiago, pero por primera vez en años no eran solo lágrimas de dolor. Había alivio en ellas y algo parecido a la paz. Isabela se acercó y puso una mano gentil en su hombro. «¿Quiere que le deje un momento a solas?» «No», dijo Santiago levantándose. «Quiero que los conozca». Durante la siguiente hora, Santiago le contó a Isabela historias sobre Carmen y Mateo. Cómo Carmen insistía en bailar salsa en la cocina todos los domingos por la mañana. Cómo Mateo había decidido a los 4 años que quería ser astronauta y paleontólogo al mismo tiempo. Cómo los 3 solían acampar en Valle de Bravo cada verano. Carmen habría insistido en que probara su mole, dijo Santiago sonriendo genuinamente. Era terrible cocinando todo lo demás, pero su mole era perfecto. Tardaba 2 días completos en hacerlo. «Suena como una mujer increíble», dijo Isabela. «Lo era». Y Mateo... Santiago miró la pequeña fotografía en la lápida, donde un niño de ojos grandes y sonrisa traviesa los miraba. Era pura alegría. Todo lo emocionaba. Los perros, las mariposas, las tormentas, los dinosaurios. Carmen decía que había heredado mi intensidad, pero aplicada a la felicidad en lugar de al trabajo. Mientras se preparaban para irse, Santiago se volvió una vez más hacia las tumbas. «Los amo», dijo simplemente, «y prometo que voy a intentar ser feliz de nuevo. Ustedes merecen que su papá y esposo viva, no solo que exista». En el camino de regreso, Santiago e Isabela se detuvieron en un pequeño café en la Roma Norte. Era la primera vez que Santiago había hecho algo puramente social en 6 años. «Gracias», dijo mientras compartían un café de olla y pan dulce. «No podría haber hecho esto sin usted». «Sí podría», replicó Isabela. «Solo necesitaba recordar que el amor no termina con la muerte. Se transforma». Santiago la miró intensamente. ¿Cómo se volvió tan sabia? Isabela rió. «Experiencia. Perdí a mi papá cuando tenía 20 años. Cáncer. Durante 2 años pensé que honraba su memoria manteniéndome triste, hasta que mi mamá me dijo algo que cambió mi perspectiva». ¿Qué le dijo? Que la tristeza por los muertos debe tener fecha de vencimiento, pero el amor por ellos es eterno, y que la mejor manera de mantener vivo ese amor es viviendo plenamente. Santiago extendió su mano y cubrió la de Isabela. «No sé qué hice para merecer que llegara a mi vida». Isabela sintió mariposas en el estómago, pero también una punzada de realidad. Era su jefe, era viudo, y ella se estaba enamorando de él. «Santiago», comenzó, pero él la interrumpió. «Lo sé», dijo suavemente. «Es complicado, pero por primera vez en 6 años quiero que algo sea complicado en mi vida. Quiero sentir algo real». Isabela miró sus manos unidas y supo que, complicado o no, ya era demasiado tarde para proteger su corazón. La tensión entre Santiago e Isabela había crecido durante las siguientes semanas como una tormenta eléctrica esperando estallar. Pequeños gestos se habían vuelto costumbre. Él recordando que ella prefería té verde por las tardes, ella asegurándose de que almorzara algo más sustancioso que un sándwich. Miradas que duraban un segundo más de lo profesional. Conversaciones que se extendían más allá de lo necesario. Era un viernes por la tarde cuando todo cambió. Santiago había estado en reuniones todo el día, y Isabela notaba la tensión creciente en sus hombros mientras cada junta se prolongaba más de lo planeado. A las 7:30 de la noche,
Cuando finalmente terminó la última videoconferencia con Singapur, Santiago se desplomó en su silla con un suspiro agotado. ¿Un día difícil?, preguntó Isabela desde la puerta de su oficina. Los inversionistas asiáticos quieren renegociar todo el contrato, murmuró Santiago masajeándose las sienes. 3 meses de trabajo podrían irse por la borda. Isabela entró y se dirigió hacia él. Sin preguntar, comenzó a masajear gentilmente sus hombros tensos. Santiago se quedó inmóvil por un momento. Luego se relajó bajo su toque. «No debería estar haciendo esto», murmuró Isabela, pero no se detuvo. «Lo sé», respondió Santiago, cerrando los ojos, «pero no quiero que pare». El momento se rompió cuando el teléfono de Santiago sonó. Era una llamada de emergencia. Había habido un accidente en una de sus construcciones en Monterrey. Nadie había resultado gravemente herido, pero necesitaba viajar inmediatamente para manejar la crisis de medios y supervisar la investigación. «Iré con usted», dijo Isabela automáticamente. «No es necesario. Será solo trabajo, reuniones con abogados, inspectores». «Santiago». Isabela lo interrumpió usando su nombre de pila sin pensar. «Después de todo lo que hemos compartido, ¿realmente cree que lo voy a dejar manejar esto solo?». Santiago la miró con una expresión que mezcló gratitud y algo más profundo. «Está bien, pero será un fin de semana largo». Volaron a Monterrey esa misma noche. Durante el vuelo, Santiago trabajó en su laptop, mientras Isabela organizaba la agenda de reuniones y contactos de emergencia. Pero en los momentos de silencio, se daban cuenta de que estar juntos se sentía natural, como si hubieran estado haciendo esto durante años. El sábado fue una maratón de reuniones. Santiago manejó la crisis con la eficiencia y el profesionalismo que lo habían hecho famoso. Pero Isabela notó algo diferente. Se tomaba tiempo para escuchar genuinamente las preocupaciones de los trabajadores. Mostraba empatía real por las familias afectadas. El Santiago de hace 2 meses habría manejado todo desde la distancia emocional. Este Santiago se involucró personalmente. «Ha cambiado», le dijo el supervisor de la obra a Isabela, mientras Santiago inspeccionaba el sitio del accidente. «Hace años trabajé con él en otro proyecto. Era eficiente pero frío. Ahora es diferente, más humano». Isabela sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Santiago estaba cambiando. ¿Pero qué significaba eso para ellos? El domingo por la noche, mientras esperaban en el aeropuerto de Monterrey un vuelo que había sido retrasado 2 horas debido a una tormenta, Santiago e Isabela se encontraron solos en la sala VIP. «Ha sido un fin de semana intenso», comentó Isabela, bebiendo un té que había perdido todo su calor. «Sí, pero lo manejamos bien», respondió Santiago. «Somos un buen equipo». La palabra equipo colgó en el aire entre ellos, cargada de significados no expresados. «Santiago», comenzó Isabela, «necesitamos hablar sobre lo que está pasando entre nosotros». Santiago dejó su café y se volvió completamente hacia ella. «¿Qué quiere que le diga? ¿Que he estado fingiendo que esto es solo profesional? ¿Que no pienso en usted todos los días? ¿Que no me he enamorado de la mujer que me devolvió la vida?». El corazón de Isabela se detuvo. «Santiago». «Lo sé», continuó él poniéndose de pie y caminando hacia la ventana. «Soy su jefe. Soy mayor que usted. Soy viudo con un pasado complicado. Es la peor idea del mundo». Isabela se levantó y se acercó a él. «No es eso lo que me preocupa». Santiago se volvió sorprendido. «¿Entonces qué?». «Me preocupa que esté confundiendo gratitud con amor», dijo Isabela suavemente. «Soy la primera persona que lo ayudó a sanar después de su pérdida. Es natural que sienta algo por mí. Pero ¿está seguro de que es real? ¿Y no es solo porque lo ayudé a recordar cómo sentir?». Santiago la miró durante un largo momento. Luego caminó hacia ella hasta que estuvieron a centímetros de distancia. «Isabela», dijo, su voz ronca de emoción, «durante 6 años no sentí nada, nada. Y luego llegó usted con su café con canela y sus sonrisas genuinas, y me recordó que tenía un corazón. Pero no me enamoré de usted porque me salvara. Me enamoré de usted porque es inteligente, porque es valiente, porque ve lo mejor en las personas, incluso cuando ellas han olvidado que existe. Me enamoré de la mujer que hace pasteles para cumpleaños de empleados, que nota cuando alguien necesita un café, que tuvo el coraje de decirle a su jefe que estaba desperdiciando su vida». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas.
Yo también me enamoré de usted, susurró. Santiago levantó sus manos y acarició gentilmente su rostro. Entonces, ¿qué hacemos con esto? No lo sé, admitió Isabela. Es complicado. Me gustan las cosas complicadas, murmuró Santiago, acercándose más. Me recuerdan que estoy vivo. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue suave al principio, tentativo, como si ambos temieran que el momento fuera demasiado frágil para la realidad. Pero luego Isabela puso sus brazos alrededor del cuello de Santiago, y él la atrajo hacia él, y el beso se profundizó con toda la pasión y el anhelo que habían estado conteniendo durante semanas. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Isabela. Santiago sonrió y fue la sonrisa más genuina que Isabela había visto nunca. Ahora, dijo, descubrimos juntos cómo hacer que esto funcione. Los siguientes días en la oficina fueron una delicada danza de profesionalismo y tensión romántica, apenas contenida. Santiago e Isabela habían acordado mantener su relación en privado hasta que pudieran resolver las complicaciones profesionales, pero era más fácil decirlo que hacerlo. «Buenos días, señor Mendoza», decía Isabela cada mañana, con su tono profesional habitual, pero ahora había una chispa en sus ojos que hacía que Santiago tuviera que contenerse para no sonreír abiertamente. «Buenos días, señorita Ramírez», respondía él, pero la manera en que decía su apellido, con esa suavidad nueva en su voz, hacía que Isabela sintiera mariposas en el estómago. Era miércoles por la tarde, cuando todo se complicó. Santiago estaba en una reunión con el consejo directivo, cuando Isabela recibió una llamada que cambiaría todo. «¿Señorita Ramírez?» La voz al otro lado de la línea era formal, profesional. «Soy Roberto Vázquez, del Departamento de Recursos Humanos. ¿Podría venir a mi oficina? Hay algo urgente que necesitamos discutir». Isabela sintió un nudo en el estómago. El Departamento de Recursos Humanos estaba en el piso 20 y ella rara vez tenía motivos para ir allí. Informó a Santiago por mensaje que tenía que ausentarse brevemente y bajó en el elevador con creciente ansiedad. Roberto Vázquez era un hombre de mediana edad con expresión severa. Su oficina era tan gris e impersonal como su personalidad. «Señorita Ramírez, por favor, siéntese», dijo señalando una silla frente a su escritorio. «He recibido un reporte anónimo sobre irregularidades en su relación profesional con el señor Mendoza». El corazón de Isabela se detuvo. «¿Qué tipo de irregularidades?» «El reporte sugiere que ha habido comportamiento inapropiado entre usted y el CEO, viajes no autorizados, tiempo personal durante horarios laborales y», vaciló, «intimidad física en el lugar de trabajo». Isabela sintió que el mundo se tambaleaba. «Eso es... ¿Quién hizo ese reporte?» «Es anónimo, pero tengo la obligación de investigar. Según las políticas de la empresa, cualquier relación romántica entre un superior y un subordinado debe ser reportada y evaluada. Puede resultar en terminación de empleo para uno o ambos involucrados». Isabela intentó mantener la compostura. «Señor Vázquez, mi relación con el señor Mendoza ha sido estrictamente profesional. Sí, he acompañado en algunos viajes de negocios, pero eso es parte de mis responsabilidades como su asistente ejecutiva». Roberto la estudió con ojos penetrantes. «Entiendo. Sin embargo, necesito hacer una investigación formal. Esto incluye entrevistas con otros empleados y una revisión de los registros de viajes y gastos. Mientras tanto, será transferida temporalmente al departamento de marketing para evitar cualquier conflicto de interés». «¿Por cuánto tiempo?» «Hasta que se complete la investigación. Podría ser una semana, podrían ser varias». Isabela regresó al piso 45 con las piernas temblorosas. Santiago seguía en su reunión, así que se sentó en su escritorio e intentó procesar lo que había pasado. ¿Quién podría haber hecho ese reporte? ¿Y qué sabían exactamente? Cuando Santiago salió de su reunión una hora después, inmediatamente notó que algo estaba mal. «¿Qué pasó?», preguntó cerrando la puerta de su oficina detrás de ella. Isabela le contó todo. Mientras hablaba, la expresión de Santiago se endurecía progresivamente. «Esto es ridículo», dijo cuando ella terminó. «Voy a llamar a Vázquez ahora mismo y...» «No», lo interrumpió Isabela. «Eso solo confirmaría las sospechas. Si reacciona así, parecerá que tienen razón». Santiago se pasó las manos por el cabello. «Entonces, ¿qué sugiere? ¿Que nos mantengamos separados mientras algunos chismosos de oficina
¿Inventan historias sobre nosotros? Sugiero que seamos inteligentes, dijo Isabela firmemente. Dejemos que hagan su investigación. No tienen pruebas reales de nada inapropiado, porque no ha pasado nada inapropiado en la oficina. ¿Y nosotros?, preguntó Santiago. ¿Qué pasa con lo nuestro? Isabela sintió que se le rompía el corazón. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo, hasta que esto se resuelva. No, Santiago se acercó a ella. No voy a dejar que el miedo dicte mi vida otra vez. Ya perdí demasiados años haciendo eso. Santiago, sea realista. Si esto se confirma, podrían despedirme, y su reputación profesional podría verse afectada. Mi reputación no vale más que lo que siento por usted. Isabela lo miró con amor y dolor al mismo tiempo. Pero la mía sí vale. He trabajado muy duro para llegar donde estoy. No quiero que la gente piense que conseguí este puesto por razones que no sean mi capacidad profesional. Santiago se quedó en silencio, entendiendo por primera vez las dimensiones reales del problema que enfrentaban. ¿Qué quiere que haga?, preguntó finalmente. Quiero que actúe como el profesional que es. Quiero que trate esta investigación con seriedad y que me apoye siendo el jefe objetivo que necesita ser. Esa tarde Isabela empacó sus cosas del escritorio ejecutivo y se trasladó al departamento de marketing en el piso 30. Era como ser exiliada, separada físicamente del hombre del que se había enamorado por rumores y políticas corporativas. Santiago, mientras tanto, tuvo que enfrentar algo que no había considerado, que su felicidad recién encontrada podría costarle a Isabela su carrera. Esa noche, en la soledad de su oficina, Santiago miró hacia la silla vacía donde Isabela solía sentarse y se dio cuenta de que, por segunda vez en su vida, algo que amaba estaba siendo amenazado. Pero esta vez tenía la oportunidad de luchar por ello. Durante los siguientes días, la torre empresarial se convirtió en un hervidero de chismes y especulaciones. Isabela trabajaba en marketing, intentando mantener un perfil bajo mientras contribuía a una campaña publicitaria, pero podía sentir las miradas y escuchar los susurros cada vez que caminaba por los pasillos. Santiago, por su parte, se había vuelto aún más meticulosamente profesional de lo habitual. Cada interacción era formal, cada decisión estaba documentada, cada reunión tenía testigos. Pero por las noches, cuando la oficina se vaciaba, se quedaba mirando el teléfono, resistiendo el impulso de llamar a Isabela. Era viernes cuando Roberto Vázquez citó a Santiago para una entrevista formal. Santiago entró a la oficina de recursos humanos vestido con su traje más conservador, preparado para una batalla. «Señor Mendoza», comenzó Roberto, «como parte de nuestra investigación, necesito hacerle algunas preguntas sobre su relación con Isabela Ramírez». «Sautis, proceda», respondió Santiago, su voz controlada. «¿Ha tenido usted algún tipo de relación romántica o íntima con la señorita Ramírez?» Santiago consideró sus palabras cuidadosamente. «Mi relación con Isabela Ramírez es profesional. Es una empleada excepcional que ha contribuido significativamente al funcionamiento eficiente de mi oficina. Pero han viajado juntos, ¿correcto?» «Sí, en viajes de negocios, donde su presencia era necesaria para las funciones que desempeña como mi asistente ejecutiva». Roberto consultó sus notas. «Tenemos reportes de que han sido vistos en contextos sociales. Un café en la Roma Norte, por ejemplo». Santiago sintió una punzada de sorpresa. Alguien los había estado observando específicamente. «Ocasionalmente hemos discutido asuntos de trabajo en ubicaciones fuera de la oficina. Eso no es inusual en posiciones ejecutivas. ¿Y el cementerio, señor Mendoza?» Esta pregunta golpeó a Santiago como una bofetada. El día que visitaron las tumbas de Carmen y Mateo era profundamente personal. Que alguien hubiera convertido eso en chisme lo llenó de una furia silenciosa. «¿Perdón?», preguntó, su voz peligrosamente baja. «Fueron vistos en el Panteón Francés, el Día de Muertos. ¿Puede explicar esa visita?» Santiago se puso de pie lentamente. «Roberto, voy a ser muy claro. Esa visita fue un asunto personal extremadamente privado. Si alguien en esta empresa está espiando mis actividades personales fuera del horario laboral, esa persona necesita ser identificada e investigada por acoso. Solo estoy haciendo mi trabajo, señor Mendoza, y yo estoy protegiendo mi privacidad y la de mis empleados.
A menos que tenga evidencia de comportamiento inapropiado durante horarios laborales y en las instalaciones de la empresa, esta línea de cuestionamiento termina aquí. Roberto retrocedió ante la intensidad en la voz de Santiago. Por supuesto. Solo una pregunta más. ¿Estaría dispuesto a someterse a una evaluación psicológica para determinar su estabilidad emocional después de los eventos de hace 6 años? Santiago se quedó inmóvil. Está sugiriendo que no estoy mentalmente capacitado para dirigir mi propia empresa. Solo es una precaución, dado los reportes de cambios en su comportamiento. Los reportes de que he dejado de ser un robot sin emociones, interrumpió Santiago. Los reportes de que he recordado cómo tratar a mis empleados como seres humanos. Sí, mi comportamiento ha cambiado, Roberto. He dejado de ser miserable. Si eso es lo que considera una inestabilidad mental, sugiero que reconsidere su definición de salud mental. Santiago se dirigió hacia la puerta. Luego se detuvo. Y Roberto, quiero el nombre de quien hizo el reporte anónimo. Tengo derecho a enfrentar a mi acusador. Eso no es posible, señor. Encuéntrelo, dijo Santiago, su voz cargada de autoridad, o encontraré a alguien que pueda. Esa noche, Santiago trabajó hasta tarde, pero no en contratos o proyecciones financieras. Estaba revisando registros de personal, buscando pistas sobre quién podría estar detrás de la campaña contra él e Isabela. A las 10:30, su teléfono sonó. Era Isabela. Santiago, su voz sonaba tensa. ¿Puede hablar? Por supuesto. ¿Dónde está? En mi apartamento. Pero Santiago, algo extraño está pasando. Hoy encontré a alguien revisando mi auto en el estacionamiento, y esta tarde cuando llegué a casa, tenía la sensación de que alguien había estado en mi departamento. El corazón de Santiago se aceleró. ¿Estás segura? Algunas cosas estaban fuera de lugar, muy sutilmente, pero yo soy muy ordenada. Alguien estuvo aquí. Voy para allá. Santiago, no. Si alguien nos está vigilando. Isabela la interrumpió. Esto ya dejó de ser sobre políticas de la empresa. Si alguien está invadiendo su privacidad de esta manera, estamos hablando de acoso criminal. Voy para allá. 20 minutos después, Santiago estaba en el apartamento de Isabela en la colonia Condesa. Era la primera vez que veía su espacio personal, acogedor, lleno de libros, fotografías familiares y plantas que llenaban el lugar de vida. Muéstrame qué estaba fuera de lugar, dijo Santiago, examinando la sala. Isabela le señaló detalles pequeños. Un libro que había estado en la mesa de noche y ahora estaba en el buró, una taza que había dejado en el fregadero y ahora estaba en la alacena. Podría estar imaginando cosas, dijo Isabela, pero no lo está, la interrumpió Santiago notando algo más. Isabela, ¿siempre deja su laptop en esa posición en el escritorio? Isabela miró y palideció. Su laptop estaba abierta en un ángulo que nunca usaba. Alguien accedió a mi computadora, susurró. Santiago la tomó en sus brazos. Esto termina ahora. Mañana vamos a contratar seguridad privada y voy a llegar al fondo de esto. Isabela se aferró a él, sintiendo por primera vez, desde que comenzó la investigación, que no estaba sola en esto. Santiago, murmuró contra su pecho. ¿Qué pasa si quien está haciendo esto tiene suficiente poder para destruir nuestras carreras sin importar lo que hagamos? Santiago la apartó lo suficiente para mirar sus ojos. Entonces descubriremos qué es más importante, nuestras carreras o nuestro derecho a ser felices. En ese momento, ambos supieron que la batalla que enfrentaban era mucho más grande de lo que habían imaginado. El lunes por la mañana, Santiago llegó a la oficina con una determinación que no había sentido desde los primeros días de construir su empresa. Había contratado a un investigador privado durante el fin de semana, y las primeras pistas ya estaban revelando una conspiración más compleja de lo que había imaginado. Isabela llegó al departamento de marketing temprano, intentando mantener la normalidad mientras su mundo personal se tambaleaba. Pero a las 9:30 recibió una llamada que lo cambiaría todo. Señorita Ramírez, era la voz de María Elena, la secretaria de Santiago. El señor Mendoza necesita verla en su oficina inmediatamente. Es urgente. Isabela subió al piso 45 con el corazón acelerado. Cuando entró a la oficina de Santiago, encontró a 3 personas esperándola. Santiago, un hombre mayor que no reconocía, y Roberto Vázquez, quien parecía extremadamente incómodo.
Isabela, dijo Santiago poniéndose de pie, quiero presentarle a Eduardo Morales, nuestro investigador privado. Creo que debería escuchar lo que descubrió. Eduardo, un hombre de 60 años con expresión seria pero amable, abrió una carpeta llena de documentos y fotografías. Señorita Ramírez, durante los últimos 3 días hemos estado investigando el origen de las acusaciones contra usted y el señor Mendoza. Lo que encontramos es bastante revelador. Colocó una serie de fotografías sobre el escritorio. Isabela se sorprendió al ver imágenes de ella y Santiago en el café de la Roma Norte, en Chapultepec, incluso una foto desde lejos del cementerio el Día de Muertos. ¿Quién tomó estas fotos?, preguntó Isabela. Ese es el punto interesante, continuó Eduardo. Fueron tomadas por una agencia de investigación privada contratada por alguien dentro de esta empresa, alguien que ha estado planeando esto durante meses. Roberto se removió incómodamente en su silla. No entiendo. ¿Está diciendo que el reporte anónimo fue fabricado? Estoy diciendo que fue orquestado, respondió Eduardo. Y tenemos evidencia de quién está detrás. Santiago se acercó a Isabela. ¿Recuerda a Adriana Herrera? Isabela frunció el ceño. Adriana había sido la asistente ejecutiva anterior de Santiago, la que había trabajado con él durante 4 años antes de que Isabela llegara. ¿Adriana? Pero ella renunció voluntariamente. Eso es lo que todos pensamos, dijo Santiago. Pero Eduardo descubrió algo diferente. Eduardo continuó. La señorita Herrera no renunció voluntariamente. Fue despedida después de que se descubriera que había estado filtrando información confidencial de la empresa a competidores. Sin embargo, Santiago decidió permitirle renunciar para proteger su reputación profesional. Isabela sintió que las piezas comenzaban a encajar. ¿Está diciendo que Adriana está detrás de esto? No solo eso, añadió Eduardo sacando más documentos. Adriana Herrera actualmente trabaja para Constructora Vanguardia, el principal competidor de Mendoza Industries, y han estado intentando ganar el contrato de Singapur que ustedes están negociando. Santiago se sentó pesadamente en su silla. Adriana sabía exactamente cómo funciona esta empresa. Sabía que una acusación de comportamiento inapropiado podría desestabilizar las negociaciones justo cuando necesitábamos estar más focalizados. Pero, ¿cómo accedió a mi apartamento?, preguntó Isabela. Eduardo sonrió grimly. Adriana aún tenía una copia de la tarjeta maestra de seguridad del edificio. La usó para acceder al estacionamiento y, creemos, sobornó al portero de su edificio para obtener acceso a su departamento. Roberto parecía cada vez más pálido. Esto es muy grave. Necesito reportar esto inmediatamente a... Ya está reportado, lo interrumpió Santiago. Eduardo ha entregado toda la evidencia a las autoridades correspondientes. Adriana Herrera será arrestada esta tarde por espionaje corporativo, allanamiento de morada y acoso. Isabela se dejó caer en una silla, abrumada. No puedo creer que haya llegado tan lejos. Hay más, dijo Eduardo suavemente. Encontramos evidencia de que Adriana había estado obsesionada con el señor Mendoza durante años. Tenía fotografías de él en su apartamento, artículos de periódicos sobre la empresa. Cuando fue despedida, aparentemente desarrolló una obsesión de venganza. Santiago se acercó a Isabela y tomó su mano sin importarle que Roberto estuviera presente. Lo siento que hayas tenido que pasar por esto por mi culpa. No es su culpa, dijo Isabela firmemente. Pero esto cambia todo, ¿verdad? Roberto se aclaró la garganta. Señor Mendoza, señorita Ramírez, dadas las circunstancias, la investigación de recursos humanos queda oficialmente cerrada. Las acusaciones eran completamente infundadas. Señorita Ramírez puede regresar a su posición inmediatamente si lo desea. Isabela miró a Santiago. ¿Qué pasa ahora con nosotros? Santiago sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había mostrado en días. Ahora podemos ser honestos sobre lo que sentimos. Se volvió hacia Roberto. Roberto, Isabela y yo hemos desarrollado sentimientos románticos, el uno por el otro. Queremos manejar esto de manera apropiada y transparente. ¿Cuál es el protocolo correcto? Roberto, claramente aliviado de que la crisis hubiera terminado, consultó sus documentos. Bueno, necesitan firmar formularios de divulgación y recomendamos que la señorita Ramírez sea transferida a una posición de igual nivel para evitar cualquier conflicto de interés directo. No,
interrumpió Isabela. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Quiero ser transferida al Departamento de Desarrollo de Negocios. Es una promoción que he estado considerando y me permite trabajar independientemente mientras sigo contribuyendo a la empresa. Santiago la miró con admiración. ¿Estás segura? Completamente. Quiero que nuestra relación se base en igualdad, no en una dinámica de jefe-empleada. Eduardo cerró su carpeta. Bueno, parece que mi trabajo aquí está terminado, pero puedo recomendarles que contraten seguridad adicional por un tiempo, hasta que sepamos si Adriana tenía cómplices. Mientras Roberto y Eduardo se retiraban, Santiago e Isabela se quedaron solos en la oficina por primera vez en una semana. ¿Cómo se siente?, preguntó Santiago. Isabela se acercó a él, como si pudiéramos empezar de nuevo, pero esta vez sin secretos. Santiago la tomó en sus brazos. Sin secretos, acordó. Solo nosotros, construyendo algo real juntos. Mientras se abrazaban, ambos sabían que habían superado la primera prueba real de su relación y habían salido más fuertes. 6 meses después, el sol de abril entraba suavemente por las ventanas del nuevo departamento que Santiago e Isabela habían comprado juntos en la colonia Roma Norte. Era sábado por la mañana y por primera vez en años, Santiago no tenía prisa por llegar a la oficina. Isabela estaba en la cocina preparando café, tarareando una melodía mientras las primeras luces del día iluminaban su rostro. Santiago la observaba desde el umbral, aún sorprendido de cómo había cambiado su vida en menos de un año. «Buenos días», dijo, acercándose por detrás y envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. «Buenos días», respondió Isabela, recostándose contra él. «¿Dormiste bien?» «Mejor de lo que he dormido en años», murmuró Santiago contra su cabello. «Aunque creo que me estoy volviendo perezoso. Son casi las 9». Isabela rió. Santiago Mendoza llamándose perezoso por levantarse a las 9 un sábado. Carmen se habría reído de eso. Era cierto. Durante los últimos meses, Santiago había aprendido a hablar de Carmen y Mateo sin dolor paralizante. Isabela nunca había intentado reemplazar su memoria. En cambio, había ayudado a Santiago a honrarla de una manera saludable. «Hoy es el día», dijo Isabela, volviéndose en sus brazos. «¿Nerviosa?», preguntó Santiago. Isabela asintió. Era el día de la inauguración de la fundación que habían creado juntos, la Fundación Carmen y Mateo Mendoza, dedicada a apoyar a familias que habían perdido seres queridos en accidentes de tráfico. Isabela había dejado su puesto en Mendoza Industries 3 meses atrás para dirigir la fundación tiempo completo. «Un poco. Es una gran responsabilidad». Santiago le acarició el rostro. «Vas a ser increíble. Carmen habría estado orgullosa del trabajo que estás haciendo en su memoria». Isabela sonrió. «Espero que sí». El evento de inauguración se realizó en un salón del Hotel Four Seasons, con vista al Paseo de la Reforma. Asistieron empresarios, funcionarios gubernamentales y varias familias que serían beneficiadas por los programas de la Fundación. Santiago pronunció el discurso principal y por primera vez en años habló públicamente sobre su familia perdida. «Carmen y Mateo me enseñaron que la vida se mide en momentos de amor, no en horas de trabajo», dijo, su voz clara y emocional. «Durante años olvidé esa lección, pero alguien muy especial me ayudó a recordarla». Miró directamente a Isabela, quien estaba en primera fila con lágrimas en los ojos. «Esta fundación existe porque creo que el amor no termina con la muerte, se transforma, y la mejor manera de honrar a quienes hemos perdido es ayudando a otros a sanar y seguir adelante». Después del evento, Santiago e Isabela caminaron por Chapultepec, el mismo parque donde meses atrás Santiago había comenzado a sanar. Llevaban girasoles, tradición que habían mantenido cada mes. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Santiago, mientras colocaban las flores bajo el ahuehuete. «Por primera vez desde el accidente, no me siento culpable por ser feliz». Isabela tomó su mano. «¿Y cómo se siente eso?». «Como libertad», respondió Santiago. «Como si finalmente hubiera recibido permiso para vivir de nuevo». Se sentaron en su banca favorita, observando a las familias disfrutar del domingo en el parque. Un niño pequeño corrió hacia los patos, exactamente como solía hacer Mateo, pero esta vez Santiago sonrió en lugar de sentir dolor. «Isabela», dijo de repente,
Hay algo que quiero preguntarte. Se bajó de la banca y se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo azul. Isabela se llevó las manos a la boca, sin poder creer lo que estaba pasando. Isabela Ramírez, comenzó Santiago, su voz temblando ligeramente. Tú me devolviste la vida cuando yo había decidido que solo existiría. Me enseñaste que amar de nuevo no significa traicionar el pasado, sino honrarlo construyendo un futuro. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabela mientras asentía vigorosamente. Sí, susurró. Sí, quiero casarme contigo. Santiago deslizó el anillo en su dedo, un solitario elegante que reflejaba la luz del sol de Chapultepec como una promesa. Cuando se besaron, ambos sintieron la presencia amorosa de Carmen y Mateo, no como fantasmas del pasado, sino como bendiciones para el futuro. 6 meses después, la boda se realizó en el jardín de una hacienda en Valle de Bravo, el mismo lugar donde Carmen, Santiago y Mateo solían acampar. Era un día perfecto de octubre, con cielo azul claro y una brisa suave que movía las flores de cempasúchil que decoraban el altar. Isabela caminó hacia el altar del brazo de su padre, llevando un vestido sencillo pero elegante de seda blanca. Santiago la esperaba con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, flanqueado por María Elena como madrina y Eduardo Morales como padrino. En primera fila estaba un asiento vacío con fotografías de Carmen y Mateo, rodeado de girasoles. No era una presencia triste, sino una celebración de cómo el amor verdadero nunca desaparece, solo se transforma. Cuando se intercambiaron votos, Santiago habló desde el corazón. Isabela, prometiste una vez que me ayudarías a recordar cómo vivir. Cumpliste esa promesa y mucho más. Me enseñaste que la felicidad no es traición a quienes hemos perdido, sino el regalo más hermoso que podemos ofrecerles. Prometo amarte con toda la capacidad de amar que Carmen me enseñó, y prometo construir contigo una vida que honre tanto nuestro futuro como mi pasado. Isabela respondió con lágrimas de felicidad. Santiago, cuando te conocí eras un hombre que había olvidado cómo sonreír. Hoy eres un hombre que irradia luz. Prometo seguir siendo la persona que te recuerda tu propia bondad, que celebra tu crecimiento y que camina a tu lado mientras construimos una vida llena de amor, propósito y alegría. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer y se besaron bajo el cielo de Valle de Bravo, los invitados estallaron en aplausos. Pero lo más hermoso fue que, por primera vez en 7 años, Santiago Mendoza sonrió con todo su ser, una sonrisa que llegaba hasta sus ojos y que prometía un futuro lleno de posibilidades. La primera canción que bailaron como esposos fue La vida es una fiesta de Manu Chao, elegida por Isabela, porque creía que Carmen habría aprobado que eligieran celebrar la vida en lugar de lamentarse por la pérdida. Mientras bailaban, Santiago susurró al oído de Isabela, «Gracias por enseñarme que el final de una historia puede ser el comienzo de otra. Y gracias a ti por enseñarme que el amor verdadero vale la pena cualquier riesgo», respondió ella. Epílogo. 1 año después, Santiago e Isabela estaban en la oficina de la Fundación, ahora ubicada en un hermoso edificio restaurado en la colonia Roma. Las paredes estaban llenas de fotografías de familias que habían sido ayudadas, cartas de agradecimiento y testimonios de sanación. Isabela estaba en su 7º mes de embarazo, radiante y feliz mientras revisaba propuestas para nuevos programas. Santiago había reducido sus horas en Mendoza Industries para dedicar más tiempo a la fundación y prepararse para ser padre. «¿Cómo crees que se sentiría Carmen sobre el bebé?», preguntó Isabela, acariciando su vientre. Santiago se acercó y puso sus manos sobre las de ella. «Creo que estaría feliz de saber que Mateo va a tener un hermanito o hermanita espiritual y que este bebé va a crecer sabiendo sobre el hermano mayor que nunca conoció, pero que siempre será parte de nuestra familia». Isabela sonrió. «¿Has pensado en nombres?» «Si es niña me gustaría Carmen Isabela», dijo Santiago. «Y si es niño, ¿qué opinas de Mateo Santiago?» Isabela lo besó suavemente. «Creo que son nombres perfectos». Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Santiago Mendoza se dio cuenta de que había recorrido un camino completo, de la desesperación total a una felicidad que nunca había creído posible.
Había aprendido que el amor no se termina, se multiplica, que la felicidad no es traición a la memoria, sino el tributo más hermoso que se puede ofrecer. Y mientras sostenía a su esposa embarazada, mirando las fotos de Carmen y Mateo en su escritorio, Santiago sonrió con la certeza de que todos los amores de su vida, pasados y presentes, coexistían en perfecta armonía. La vida, había aprendido, siempre ofrece segundas oportunidades a quienes tienen el valor de tomarlas.